¿Sí me pueden confirmar audio? Profe, sí, lo escucho. Bueno, gracias. Entonces, continuemos aquí. Antes de hablar del desplazamiento en el tiempo, consideremos el caso que mencionaba aquí el compañero, refiriéndose a una señal que sea bilateral. Bien, entonces pensemos en un XN, una señal, una secuencia. Podemos pensarla así. Si es bilateral, toma valores para n positivo y negativo. Entonces, digamos que vale 2 a la n. Si n es positivo, bien, y vale menos 3 elevado a la n, si n es negativo. Bien. Entonces él decía que si en ese caso para resolver la transformada z lo hacíamos por partes y la respuesta es que sí, ¿no? Entonces la transformada z de esta señal, digamos de xn, podemos pensarlo así como, o sea, esta misma función yo la puedo escribir como si fueran dos secuencias. Bien, yo lo puedo escribir así como si fuese una señal causal solamente. Entonces lo puedo escribir como si fuera 2 a la n con n mayor o igual que 0. Y 0 si n es negativo. Bien. Sumado con esta otra señal que sería la parte anticausal. Entonces puedo decir que es 0 si n es menor o igual, mayor o igual que 0, perdón. Y vale menos 3 a la n si n es menor que 0. Todo esto sería la parte anticausal. Y aquí lo parte causal. Bien. Entonces escribí mi secuencia como la suma de otras dos, ¿no? La suma de las dos que ustedes ven aquí, de estos dos corchetes. Por lo tanto, la transformada z de xn, como es la suma de estas dos, de esto con esto, entonces por la propia linealidad, la transformada va a ser la transformada de, digamos, 2 a la n, transformada z, de 2 a la n. Bien, aquí n es mayor que 0, claro. Bueno, hacer esa aclaración, n es mayor que 0, más la transformada z de menos 3 a la n. Bien. Estoy aquí un poco de menos 3 a la n. Bien. Para esta primera transformada, aquí n, permítame lo coloco por aquí, n es menor que 0. Es decir, solamente toma valores para n negativo. Esta primera transformada ya sabemos que va a dar 1 sobre 1 menos 2, que en este caso alfa 2 por z a la menos 1. ¿Bien? Y acá, bueno, vamos a ver si no cometí un error planteando el problema. Creo que no. Entonces, más 1 sobre 1 menos 3 a la menos 1 por z. Bien. Entonces, la primera parte usé la tabla con la señal anticausal. Bien, que les mostré antes. Y aquí con la señal cuando es anticausal. Causal, anticausal. Es decir, usé las siguientes fórmulas. Voy a colocarlo aquí, mostrarles aquí en las notas. Si no recuerdan lo que escribí antes. Ya no están en estas. Y de hecho, aprovechamos bien que se preguntó por ese ejemplo porque vamos a ver cómo la región de convergencia cuando la señal es bilateral. Bien. No, este ejemplo no. Creo que el ejemplo 3. Exacto.
Ok, este es el ejemplo. Creo que lo estaba escribiendo entonces al revés aquí. O sea, cuando es causal, el -1 va en el alfa. Entonces, da 2 a la -1 por z. ¿Cierto? Aunque ahí está. A ver, veamos este ejemplo bien, a ver si. En el caso de la señal anticausal. Bueno, en realidad, cuando los dos casos, a ver, creo que es mejor borrar aquí este pedacito. Cuando la señal es causal o anticausal, cuando aparece este menos aquí, así sea anticausal, ya convergirá 3, aquí 1 sobre 1 menos 3 por z a la -1. Y aquí va a ser 2 por z a la -1. Bien, o sea, la convergencia convergen en la misma función, si es causal o anticausal. Bien, ahora, esta convergencia aquí, lo único que cambia es la región de convergencia. Como esta función se tiene cuando módulo de z menor que 3, porque como la señal es anticausal, converge en el interior de un disco. Y acá, cuando módulo de z es mayor a 2, porque como acá es causal, converge en el exterior de un disco. Bien, por lo tanto, la región de convergencia, estas dos condiciones, definen un anillo. ¿Cuál anillo? Grafiquémoslo. Voy a hacer aquí, digamos que este es de radio 3. Y z tiene que ser menor, módulo z tiene que ser menor a 3. Entonces tiene que, esta primera condición sería el interior de todo este disco. Pero por la otra condición, módulo z tiene que ser mayor que 2. Bien. Entonces sería la región que se forma entre los dos discos. Esto es 2, por acá es 3. Radio grande. Entonces, esta sería la región, voy a subrayarla. Esta región aquí. Ah, no, con este no. Bien, esto aquí. ¿Listo? Esto sería el disco, el anillo. Sin incluir pues la región que está en el interior del disco de radio 2. Todo lo de aquí, sí. Entonces, cuando tenemos una señal bilateral, la región de convergencia es un anillo. Bien. Y aquí está la función a la que converge. Es esta que está aquí entre corchetes. Entonces, eso responde la pregunta, creo, que compañero. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno. No, profe, ninguna. Entonces vamos a ver unas propiedades, ok, vamos a ver unas propiedades
de la transformada Z. Bien, en particular la propiedad ya vimos la propiedad de linealidad. Ahorita damos una propiedad de desplazamiento y la propiedad de escalado del dominio. Bien, ¿a qué refiere esa propiedad de desplazamiento? Entonces supongamos que tenemos una señal causal, pensémoslo por el momento causal. Es decir, que tenemos una secuencia que toma solo valores hacia el lado derecho. Bien, supongamos que en 0 vale esta altura, por acá en 1, es que esto es 1, en 1 valdrá esta altura, por acá en 2, esta altura, así. Por acá podemos colocar este valor. Por acá. Y así tenemos esa señal. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Y para los negativos vale 0. Entonces, para -1, para -2, para -3, etcétera. La secuencia toma el valor idénticamente igual a 0. Bien. Entonces, grafiqué una señal XN que es causal. Esa es la gráfica de una señal causal. Entonces, la propiedad de desplazamiento se refiere a, si yo conozco, por ejemplo, la transformada Z de esta señal causal, digamos, conocemos TZ de XN. Digamos que eso nos dio una función X mayúscula de Z. ¿Bien? La conocemos ya. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos nuestra secuencia y la desplazamos en el tiempo? Es decir, que la trasladamos, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Supongamos que la trasladamos cada punto una unidad hacia la derecha. Entonces, este punto que está aquí se preserva la altura y lo traslado para acá. Este puntico que está aquí lo trasladé. Voy a poner una flecha para indicar que lo traslado. Este puntico lo traslado una unidad hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Y traslado toda la secuencia así. Una unidad. Puedo trasladarla a 2 o 3 o 4 unidades. Estoy viendo el ejemplo con esta unidad. Entonces, cuando voy trasladando cada punto, pues genero otra señal. La señal trasladada. Por ejemplo, este puntico lo paso acá. Este lo paso aquí sobre el otro. Y acá este sobre este. Y por acá vendrá otro punto que queda aquí. Bien. Entonces tengo esa señal, esa nueva señal de puntos rojos. Miren los puntos aquí. Entonces la pregunta será, ¿cuál es la transformada Z de esta nueva señal trasladada? Bien. En términos de la transformada Z, la señal sin trasladar. Bien, eso es lo que responde el siguiente teorema. Es una traslación en el tiempo. Todo el teorema dice, si la transformada Z de la señal XN es X mayúscula de Z, entonces la transformada Z de la traslación, escribirlo aquí. En este caso yo trasladé la señal XN, a los punticos negros aquí la trasladé una unidad. ¿Cómo puedo escribir eso funcionalmente? Si yo traslado la señal una unidad, tengo que restarle 1 al n. ¿Bien? Entonces esta señal roja no es simple, es simplemente la señal original, pero evaluada en n-1. Por ejemplo, cuando n es 0, la señal vale x de -1. Entonces en 0 vale 0 mi señal roja. Eso efectivamente. Cuando n vale 2, por ejemplo, si yo coloco n siendo 2, la señal roja vale 1. ¿Sí? Porque me haría 2 menos 1, 1. Me haría la señal negra evaluada en 1. Y esa señal evaluada en 1 da... Ah, bueno, este puntico. Que se debía trasladar también. Entonces la señal roja evaluada en 1 va a dar x en 1, que es este punto acá. Bien.
Y en general, si yo traslado k unidades la señal hacia la derecha, la puedo escribir como x evaluado en n menos k. Bien. Y por lo tanto, la transformada z de esta señal trasladada x evaluado en n menos k no es otra cosa que z a la menos k. Bien, z a la menos k por la transformada z de la señal sin trasladar, entonces por x mayúscula de z. Bien. Eso sería por este resultado que está aquí. Y lo pruebo. Bien. Aquí todavía seguimos viendo materia de los videos anteriores, de los videos del miércoles. Entonces, eso también se prueba en esos videos. Entonces, yo les recomiendo que lo vean, una demostración muy sencilla. Simplemente trabajar aquí con un cambio de variable en las sumatorias. Bien. Aquí se define este cambio de variable y si ustedes hacen las cuentas, concluyen fácilmente ese resultado. Entonces ya tenemos cómo calcular la transformada z de una secuencia trasladada. Bien. Un ejemplo. Consideremos la señal 1 sobre 2 a la n. Bien. Ya sabemos cuál es la transformada z de esta función, ¿cierto? Supongamos que es la versión causal. Es decir, vamos a decir que n es mayor o igual que 0. Que para negativos la secuencia vale 0. Bien. Entonces esta transformada va a valer, como la vimos antes, ya la calculamos. Fue el primer ejemplo de hoy. Da 1 sobre 1 menos 1 medio por z a la menos 1. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la gráfica de esta función y la traslado hacia la derecha 3 unidades? Si la traslado hacia la derecha 3 unidades, su transformada z va a ser, primero que todo, si la traslado 3 unidades, la forma funcional de esa nueva secuencia va a ser 1 medio a la n menos 3. Bien. Eso es lo primero que observamos. Y por lo tanto, en este caso k vale menos 3, toda la transformada z de esta relación va a ser z a la menos 3 por la transformada de la función sin trasladar, que es esta que está aquí. Entonces sería z a la menos 3 por 1 sobre 1 menos 1 medio por z a la menos 1. Bien. Si se aplica el teorema en un caso particular ahí sencillo. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Será que los que aprobaron el curso ya no vienen más a clase? Por ejemplo, no está Karen, Giancarlo. Creo que eran estudiantes que ya con ese segundo corte sacaron más de 3 o 3. ¿Será que por eso no vienen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál ha sido el comportamiento Yo creo, profe. histórico que han visto? ¿Usted cree que sí? ¿O cree que no? Yo creo que sí, no vienen más ya. No se presentan más. Comprendo. Pero la idea es que ustedes tengan un buen promedio, ¿o no? Claro. Entonces, no sé qué pasará ahí. Bueno, no sé. Entonces tenemos ese resultado que es el desplazamiento. Desplazamiento en el tiempo. Y tenemos otro resultado que se refiere al escalado en el dominio. Bien. ¿Cómo así? Entonces supongamos, en este caso, ya empiezan como a combinar resultados. Entonces, supongamos que yo tengo una secuencia xn, ¿cierto? xn.
y conozco su transformada Z, existe y la conozco. Bien, su transformada Z es, digamos, una función X mayúscula de Z. Y supongamos que queremos generar otra secuencia. Entonces tengo XN. Voy a generar otra secuencia a partir de XN. ¿Cuál? Voy a tomar XN y la voy a multiplicar por una secuencia de la forma A a la N. Bien, donde A puede ser hasta un número complejo. A puede ser complejo. A pertenece a los complejos. Bien, entonces, al hacer esa multiplicación, definí una nueva secuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál será la transformada Z de esta nueva secuencia? Esa es la pregunta. Entonces, la transformada Z de la nueva secuencia, multiplicando la de XN por A a la N. Aquí. Va a ser simplemente la transformada Z de la señal aquí, de la secuencia XN, ¿sí? Pero evaluada en A a la menos 1 por Z. ¿Bien? Eso es lo que ocurre cuando multiplico una señal XN por una secuencia de la forma A a la N. Entonces este A a la menos 1 aquí, esto va a tener un efecto de comprimir o dilatar la región de convergencia de esta función. Supongamos que esta transformada inicial aquí, que da X mayúscula Z, se tiene en un anillo. Digamos que es la transformada de una señal bilateral. Bien, entonces esto es un anillo, se puede escribir así. Son los zetas que están entre un radio R1 y R2. Bien. Entonces, ¿por qué se habla de teorema de dilatación o compresión del dominio? Porque, bueno, la nueva secuencia cuando la multiplico por n tiene esta transformada y la región de convergencia, en este caso, va a ser módulo de z menor a módulo de A por el radio R1 menor a módulo de A por el radio R2. Si no estoy mal, permítanme, creo que es A a la menos 1. Veamos aquí exactamente. Ah, no, sí es módulo de A. Bien. Aquí está la nueva región de convergencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si el módulo de A es mayor que 0, perdón, mayor que 1, esto hace que se dilate un poco la región de convergencia. Bien. O sea, podemos visualizarlo así con un dibujo. Voy a dibujar primero la región de convergencia acá. La región de convergencia, digámosle a esto 1, que es cuando no la he multiplicado la señal por este AN. Entonces eso es un anillo. Pensémoslo así. Este tiene radio R1 y el anillo grande. Este tiene radio R2. Bien. Entonces la región en este caso sería R1, R2. Entonces miren, esta sería toda la región de convergencia. En el anillo exactamente aquí, lo que estoy subrayando. Pero yo al multiplicar, al hacer esta manipulación aquí, y el hecho de que quede aquí el módulo de A, si ese módulo de A es mayor que 1, estos dos radios se crecen un poquito. Este se crece porque lo estoy multiplicando por un número mayor que 1. Y acá también se crece. Entonces, en ese sentido se dilata el dominio de convergencia de la transformada Z de la señal. Bien. Por eso es que se usa ese nombre. Aquí, escalado en el dominio. Escalado quiere decir que se comprime o dilata. Bien, tenemos esa propiedad. Podemos considerar un ejemplo, sí. Bueno, aquí yo hago las cuentas.
de por qué ocurre ese escalado en el dominio, simplemente sigo la definición de la transformada Z. La transformada Z de la secuencia a la n por x a la n es por definición esto. Bien. Y aquí, ¿qué fue lo que hice? No hice nada en la siguiente línea. Simplemente escribí el a la n como a la menos 1 a la menos n. Eso es a la n. Bien. Es una manipulación simple usando propiedades de potenciación. ¿Por qué hice eso? Porque yo quería que este a tuviese exponente negativo, menos n también. Para poder decir que estos dos factores que están aquí se pueden escribir así, como a la menos 1 por z, los dos. Bueno, aquí hay algo raro en esta parte. A la menos 1 por z a la n. Sí, ahí está bien. Listo. Solo que aquí factoricé, aquí es a la menos 1 por z a la menos 1, ¿no? Por z a la, perdón, a la menos 1 por z, todo eso elevado a la menos n. Aquí falta un signo menos. Bien. Pero entonces, ¿qué obtengo? A ver, para que eso quede claro un poco la demostración del resultado, concluí pues que esta transformada de aquí es igual a, voy a escribirlo aquí para evitar ese pequeño errorcito que estaba ahí en las notas, por a la menos 1 por z, todo esto a la menos n, de n igual a menos infinito a infinito. Bien. Quedó así. Pero fíjense en una cosa. ¿Cuál es la transformada z de la señal sin multiplicarla por ese a a la n? Es que es por definición la sumatoria de xn por z a la menos n, ¿no? Sumatoria de n igual 0 a infinito. Perdón, de n igual a menos infinito hasta infinito. Bien. Y lo que nosotros estamos diciendo aquí es que esta serie, así como está, converge a esta función que llamé x mayúscula de z. Bien. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si ustedes observan bien, este a la menos 1 por z que está aquí, lo podemos ver como si fuese un z prima. ¿Sí? Entonces esto no es lo mismo que tener la función x mayúscula, pero evaluada en ese z prima. Claro, lo mismo. Este z que está aquí lo cambié por el z prima. Entonces aquí donde está la función a la que converge lo cambio por z prima. Por lo tanto, obtenemos este resultado, porque z prima es a la menos 1 por z. Bien, un poco una forma de visualizar la demostración del resultado. Entonces se comprime el dominio o se dilata. Bien. Entonces aquí yo hago un ejemplo un poco diferente a lo habitual. Hagamos un ejemplo nuevo así. Hemos trabajado todo el tiempo con transformada Z. Hagamos un ejemplo que tenga que ver con esto, pero a su vez que sea innovador. Entonces pensemos en lo siguiente. Si ustedes han visto el video anterior, la clase del miércoles, nosotros podemos considerar una secuencia XN que sea la digitalización de una señal continua. Por ejemplo, consideremos la digitalización de la señal coseno de W por N T. Digamos, consideremos esta señal para N mayor que 0. Bien. W es un número real fijo. Esta es la función coseno en variable real. Entonces estoy diciendo que esta secuencia vale 0 para N negativos. Bien.
Esto es un muestreo de la función coseno de WT. Ahí muestré esta función, variable continua. Coseno de WT. Sí. Cuando la muestreo en múltiplos de T mayúscula, tengo esto. Bien. Y eso en el fondo es claramente es una señal discreta, es decir, una secuencia. Y queremos calcular la transformada z de coseno de W por N por T mayúscula. Bien, aquí por variar. Entonces, fíjense en lo siguiente. Nosotros ya tenemos una fórmula para hallar la transformada z de señales de la forma que alfa a la n, ¿cierto? Con n mayor o igual que 0. Ya dijimos que esto da 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1 y que esto converge en el exterior del disco de módulo alfa. Bien, entonces la idea es usar esto. ¿Cómo? Recordemos, coseno de W por T, coseno de W por T, la función así nomás, se puede escribir en términos de exponenciales, ¿no? Se puede escribir como exponencial ¿de qué? De I por WT más exponencial de menos W por IT sobre 2. ¿Concuerdan conmigo? La función coseno de WT, aquí T es un número real, ¿no? Se puede escribir así. Esto lo hicimos cuando calculamos la transformada de Laplace de la función seno y coseno también. Bien. Por lo tanto, si en lugar de T minúscula tenemos un N por T mayúscula, miren, yo tengo es un N por T mayúscula. Entonces voy a colocar un N por T mayúscula aquí. Entonces aquí donde está T borro y coloco N por T mayúscula. Sigue valiendo la fórmula, ¿no? Simplemente sustituir T minúscula por NT mayúscula. Y esto casi que resuelve el problema, porque esto lo puedo escribir así. Puedo escribir como un medio por exponencial de I por W por T mayúscula elevado a la N. Aquí puedo colocar un corchete. Más exponencial de menos IW por T. Todo esto elevado a la N. Bien. ¿Y esto porque es bueno? Recuerden que N es mayor que 0. Es bueno porque nosotros podemos podemos usar esta fórmula. ¿Con qué alfa? Con alfa siendo esto que está aquí, dentro del paréntesis en los dos casos. Bien, porque W es constante, T es constante, entonces toda esta expresión es un número complejo constante. De esa forma, si aplico transformada Z, concluimos lo siguiente. Concluimos que bueno, aquí no, esta notas como que no me gustan más. Usé otra notación. Entonces, hagamos la cuentica aquí. Entonces concluimos que la transformada Z de la función coseno de W por NT es igual a ¿qué? Voy a escribir aquí simplemente xn para no escribir toda la función coseno y todo eso. Es igual a un medio, sale como constante,
abro corchete, la transformada a esta primera parte. Bien, uso la fórmula que está aquí, entonces va a ser 1 sobre 1 menos alfa. ¿Quién es alfa? Exponencial de I por W T mayúscula. Más la transformada Z de esta otra parte. ¿Quién es alfa en este caso? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces, bueno, aquí me faltó multiplicar esto por Z a la menos 1. Y aquí sería lo mismo. 1 sobre 1 menos nuestro alfa, que es en este caso exponencial de menos I W por T. Eso multiplicado por Z a la menos 1. Entonces ya calculé la transformada Z de la función del muestreo de la función coseno de WT. De hecho, uno puede hacer esta suma entre estas dos fracciones multiplicando aquí en cruz eso, y concluir una fórmula relativamente agradable a la vista. Entonces, cuando uno suma eso, quedamos aquí. Miren. Cuando uno hace esas operaciones, concluye que la transformada Z de la función coseno de WNT es esto. Bueno, no es ni tan agradable, ¿no? Que tiene otra forma de expresarse aquí en las notas, en las actividades. La expresaron de esta forma. En nuestro caso, en lugar de escribir K, yo uso la letra N. Bien, pero es lo mismo. El libro maneja, ese conjunto de actividades maneja esa letra, la K. Entonces yo uso la letra N en todos los casos. Bien. Entonces prácticamente resolví este ejercicio. Bien. De igual forma se resuelve la transformada Z del muestreo de la función seno de WT. El muestreo es esta señal. Bien. Para que los que no vieron la clase anterior, les recomiendo que la vean para que quede mucho más claro. También explico cómo hace este ejercicio en la clase anterior. Y bueno, eso es lo que tenemos por hoy. En la próxima clase seguimos hablando sobre propiedad de la transformada Z y definimos la transformada Z inversa. Bien, entonces por aquí terminamos hoy. Muchas gracias por asistir y nos vemos el miércoles. Bueno, gracias, profe. Bueno.